gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. En ese marco, a 40 años de ese 2 de abril de 1982, nos pareció importante hablar con quien está a cargo de la Secretaría de Malvinas en la Cancillería Argentina. Hablamos con Guillermo Carmona. Bueno, como decíamos, estamos en diálogo con Guillermo Carmona. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Un gusto estar en contacto con usted. Un gusto para mí charlar con ustedes. Bueno, Guillermo, inicio por lo general y después vamos avanzando sobre puntos específicos, particulares. ¿Cómo llegamos a estos 40 años? ¿Cuál es la importancia de esta fecha? Los 40 años de conmemoración del conflicto del Atlántico Sur nos invitan a tomar dimensión y a referenciar otras circunstancias también, otras conmemoraciones. Hace 189 años el Reino Unido invadió a una parte del territorio nacional argentino, las Islas Malvinas. Esos 189 años de ocupación ilegal por parte del Reino Unido son también parte de esta conmemoración de los 40 años de Malvinas, en función de que el conflicto del Atlántico Sur, todas las instancias diplomáticas en las cuales la Argentina ha tenido protagonismo en relación con Malvinas, parten de aquel hecho, podríamos calificar como militarmente invasivo de parte del Reino Unido. Generalmente cuando nos enseñan en la escuela, cuando nos han enseñado en la escuela sobre las invasiones inglesas, se habla de 1806 y 1807 porque tuvieron una relación bastante directa con el inicio del proceso revolucionario en las provincias del Río de la Plata. Uh-huh. No se toma tan en cuenta esta tercera invasión inglesa, que es la que sufrió nuestro país, ya constituido como tal, ya en proceso de independencia, en 1833 con esta invasión inglesa a Malvinas. La conmemoración de los 40 años también nos invita a pensar que desde 1965 la Argentina ha tenido triunfos diplomáticos, consiguiendo que se reconozca en Naciones Unidas que hay una disputa de soberanía, que hay un territorio que está bajo una potencia colonial y que tiene que ser descolonizado. Bueno, una serie de instancias que dan cuenta de logros diplomáticos también. Pero básicamente, en este 2 de abril lo que nosotros hacemos es reconocer a los hombres y a las mujeres también que protagonizaron, sin haber tomado la decisión de la guerra, protagonizaron un hecho bélico por el cual cumplieron con su deber, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es una oportunidad de homenajear a nuestros caídos y de reconocer a los excombatientes de Malvinas, también las veteranas de Malvinas que prestaron sus servicios, especialmente asistiendo a los combatientes que habían sido heridos. Uh-huh. Guillermo, nombró la cuestión diplomática. Quiero consultarle puntualmente cómo estamos hoy en esa cuestión diplomática. ¿Ha habido cambios en el último tiempo, si se quiere, haciendo el corte desde que asumió usted al frente de la Secretaría, o yendo un poquito más allá, en este siglo, a partir de este siglo, ¿ha habido cambios, oscilaciones en esa cuestión? El presidente Alberto Fernández ha puesto desde el primer día de su gobierno a la cuestión Malvinas como una política de Estado.
esta política de Estado nace no de la decisión de un gobierno, sino que nace de la Constitución Nacional, de la disposición transitoria primera que ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas y considera que es un objetivo permanente y irrenunciable de nuestro país, la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre esos territorios. En ese contexto, creo que la consideración de la política de Estado tiene dos grandes beneficios, dos grandes ventajas. En primer lugar, convoca al conjunto de la sociedad argentina, al conjunto de las expresiones políticas, a sostener a la cuestión Malvinas, a nuestro planteo diplomático por la soberanía de Malvinas, como una causa nacional. Esto es sumamente importante porque refuerza nuestras posiciones, nuestros consensos en función de pararnos ante el mundo con una misma convicción. Por otro lado, considerar que es una política de Estado garantiza la continuidad de las acciones diplomáticas que se llevan. El actual gobierno ha retomado la impronta de otros gobiernos. Si vamos a la historia más reciente, nos podemos remontar a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que dieron un fuerte impulso diplomático a la acción internacional. Si vamos más allá de esas fechas, podemos identificar también aportes importantes en el tercer gobierno de Perón, en el gobierno de Arturo Illia, por ejemplo, cuando se impulsó la resolución 2065. Han habido, yo les diría, una constante acción diplomática para sostener la reivindicación de soberanía. Eso no ha variado en los gobiernos, pero sí han habido gobiernos que han tenido una mayor intensidad en la reivindicación de soberanía, en la acción diplomática, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es que esto no dependa, las intensidades de la acción diplomática no dependa de los gobiernos, sino que la intensidad sea constante y creciente. En buena medida, recuperar el ejercicio de la soberanía implica persistencia en la reivindicación de la soberanía y en el reclamo que hacemos al reino. Y en el plano internacional, ¿cómo está el apoyo a la cuestión Malvinas? Cuando la Argentina intensifica su acción diplomática y su acción de política exterior, los apoyos se consolidan y crecen. Esto es muy evidente, muy evidente. En el actual gobierno, en el que se ha intensificado la acción, se han logrado la consolidación de apoyos que se habían debilitado en la gestión anterior y que son sumamente importantes. Quiero destacar, por ejemplo, el de todos los países de América Latina y Caribe que acompañan a la Argentina en el reconocimiento de soberanía argentina, la importante situación que se ha dado, que es que los países de la OEA, que suman a los latinoamericanos y caribeños, más los países de América del Norte, por consenso hayan instado al Reino Unido a retomar las negociaciones que quedaron congeladas en 1981. Se han hecho muy explícitos los reconocimientos de soberanía por países con los que la Argentina ha tenido en las últimas instancias una especial contacto presidencial, por ejemplo, el caso de España. Tenemos un reconocimiento mutuo de soberanía por Malvinas y por Gibraltar, o en el caso de China, que ha expresado muy fuertemente su apoyo, un apoyo que hace 50 años, desde hace 50 años cuando comenzaron las relaciones diplomáticas entre ambos países, se manifestó y se manifiesta, pero que por la situación mundial hoy ha tenido mayor repercusión, incluso ha generado alguna reacción del gobierno británico. Y también trabajamos en el apoyo de los países europeos que hoy están desvinculados desde la Unión Europea con el Reino Unido por el Brexit, ¿no? Así que estos apoyos se expresan en foros internacionales y esperamos que se expresen también más contundentemente en Naciones Unidas.
Ahora, Guillermo, sin intención de equiparar ambos sucesos y salvando todas las distancias, uno ve ahora la reacción, si se quiere, de boicot hacia todo lo que es Rusia en distintos escenarios, ya sea el económico, el cultural, el deportivo, y surge la pregunta si no podría haber una postura más dura en cuanto al apoyo internacional que se le da a la causa argentina respecto a Malvinas, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, lo que está pasando en Europa, esta situación de guerra que era impensable poco tiempo atrás, marca, y es una oportunidad para nosotros, marca una fuerte reacción de los países de las distintas regiones del mundo frente a la violación del principio de integridad territorial. Grandes potencias, cuando Rusia realizó sus primeras acciones militares en Ucrania, saltaron a exigir el respeto de la integridad territorial de Ucrania. Y nunca se ha hablado, yo no tengo en memoria de que se haya hablado tanto del principio de integridad territorial como en esta instancia. Exacto. Quienes reclaman, entre las grandes potencias, está Reino Unido. Nosotros, desde el gobierno argentino, hemos hecho lo que había que hacer, poner en evidencia que el Reino Unido aplique una doble vara. Una vara para el caso de la situación ucraniana y otra vara para la situación en Sudamérica. En Ucrania reclaman respeto de la integridad territorial y está muy bien que lo hagan. Argentina también lo ha hecho. Pero hace 109 años que de manera sistemática el Reino Unido, el mismo que reclama integridad territorial en Europa, viene violando ese principio en el territorio argentino, generando, sosteniendo un desmembramiento de parte del territorio nacional respecto de el resto del territorio nacional argentino. Entonces, es muy importante tener en cuenta que este doble estándar de las grandes potencias, que responde a una suerte de doble moral, es para nosotros una oportunidad de señalar de que el derecho internacional se lo tiene que respetar del mismo modo y en todos lados. Hay casos particulares, pero la aplicación de los principios internacionales debe ser uniforme, no debe ser selectiva, a unos casos sí y a otros casos no. Yo lo que sí digo es que hay pocas causas que tienen el alcance de internacionales como es la de Malvinas. Esto lo tengamos en cuenta. Para que tengamos una idea, 135 países que integran el G77 más China reclaman todos los mismos, todos juntos, reclaman que se respete el derecho internacional, se respeten los derechos de Argentina y que se retomen las negociaciones. Esto es muy importante. Está posicionada como una causa internacional, global, como pocas causas. Cuesta identificar otras causas. Esta es una causa contra el colonialismo. Bueno, cuesta identificar otras causas contra el colonialismo que cuenten con tanto apoyo internacional como es la causa Malvinas, la cuestión Malvinas. ¿Y qué pasa ahora, Guillermo, con el nombramiento de esta nueva gobernadora desde el Reino Unido para Malvinas, Alison Blake? ¿Cuál fue la reacción que tuvo la secretaría que usted tiene a cargo ante este nombramiento? Ese nombramiento de una autoridad que para nosotros es una autoridad ilegítima, porque la única autoridad sobre Malvinas es el gobierno nacional argentino en lo nacional y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en lo local, en lo provincial. Bueno, el nombramiento de esa gobernadora ilegítima da cuenta de lo que nosotros denunciamos en el mundo. Es una suerte de virrey, de virreina en este caso, que es nombrada por la autoridad colonial, y confirma que estamos ante un caso de colonialismo. Allí en Malvinas han designado una ilegítima asamblea integrada por habitantes de las islas. Ninguna decisión que tome esa ilegítima asamblea
es válida si no la convalida esta autoridad colonial británica. Con lo cual se confirma lo que nosotros venimos diciendo y se caen las máscaras, ¿no? O sea, se cae esta ficción que intentan establecer los británicos de que en las Islas Malvinas gobiernan los isleños, ¿no? En las Islas Malvinas gobierna férreamente el poder británico, el poder colonial británico, y esto es lo que denunciamos internacionalmente. Ahora, Guillermo, como decíamos, han pasado 40 años. El mundo ha cambiado mucho en estos 40 años. ¿Cuál es la importancia geopolítica y económica de esos territorios hoy en día? Bueno, yo creo que es la misma importancia geopolítica por la cual los británicos invadieron Malvinas hace 189 años. Lo que sí... hoy hay más elementos para evaluar, para ponderar que efectivamente los británicos tenían una visión clara de por qué tenían que tomar ese punto, y también convalida la visión del gobierno argentino de por qué Malvinas era importante para Argentina. Las circunstancias siguen siendo las mismas respecto del paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. De algún modo la posición en el Atlántico Sur es una posición que confirma esta idea de que dominar ese punto en buena medida implica dominar los mares en el hemisferio sur, no solamente el Atlántico, sino también el Pacífico y el Índico. En segundo lugar, la proyección hacia la Antártida. En tercer lugar, esto es lo que quizás hoy existen elementos más contundentes para evaluarlo, es la enorme riqueza que tienen el entorno marítimo de Malvinas, de Georgias del Sur y de Sandwich del Sur, ¿no? Esa enorme riqueza pesquera, enorme riqueza hidrocarburífera, que bueno, el Reino Unido, en el caso de lo pesquero, viene aprovechando ilegalmente, o en el caso de lo hidrocarburífero están intentando hacerlo. Así que para nosotros, yo creo que nosotros tenemos que pararnos en nuestros intereses, más allá de lo que denunciamos respecto del accionar británico. Para nosotros, Malvinas está ineludiblemente e inseparablemente vinculadas con la cuestión antártica y con la cuestión del Atlántico Sur. Por lo tanto, fue muy importante la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández también de crear por primera vez una Secretaría de Estado en la Cancillería que congregue a las tres áreas, a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, como es en este momento. Lo traigo para el escenario local. Habrá conocido que desde Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que en el Congreso haya una banca que represente a Malvinas. Esta banca estaría vacía hasta que, según el proyecto siempre, ¿no? Hasta que el representante de Malvinas pueda ocuparla. Un poco siguiendo el hilo de la charla que tuvimos hasta el momento, se desprende la respuesta de la pregunta que le voy a hacer, pero tengo que hacerla. ¿Cuál es su opinión, su mirada ante esta iniciativa? Creo que Malvinas está muy bien representada. Está representada por los legisladores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y creo que en esto el proyecto, yo no creo que sea un proyecto que sea malintencionado, pero sí es un proyecto que no toma en cuenta que ya hay una institucionalidad de representación. Los legisladores nacionales por Tierra del Fuego son legisladores nacionales por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las Islas del Atlántico Sur son principalmente las Malvinas y también las Georgias del Sur, Sandwich del Sur. También agrego que los isleños, aquellos que nacen en Malvinas, son constitucionalmente argentinos, legalmente son argentinos. Basta con que tramiten su DNI para que puedan
acceder a todos los derechos que tiene un argentino, derechos civiles, sociales, políticos. Y dentro de los derechos políticos, el derecho de votar y el derecho de ser elegidos, ¿no? Así que están las condiciones dadas como para que haya en un futuro próximo isleños también que integren el Congreso Nacional. Mientras tanto, están legítimamente representados por los isleños de Tierra del Fuego, ¿no? Esto es así, pero un isleño que sea que tenga un documento nacional de identidad argentino, perfectamente puede competir en las elecciones argentinas. Incluso tenemos un caso, ¿no?, que lo registra nuestra historia relativamente reciente, Alejandro Betz, un isleño, un hombre nacido en Malvinas, de familia británica, casado con una argentina, se instaló en la Argentina y fue candidato al Parlasur en elecciones pasadas, ¿no? Perfectamente, y creo que había sido incluso candidato a concejal en la provincia de Córdoba. Así que todo esto es factible en nuestro régimen institucional. Por lo tanto, reitero, no creo que sea un proyecto malintencionado, pero sí redundante, ¿no? Me parece desinformado de algunos aspectos institucionales que tiene la. Bien, Guillermo, cuando estaba preparando la entrevista entré a su perfil de Twitter y encontré un tuit fijado el 1 de octubre de 2021 que paso a leer, que dice: en los asuntos de la soberanía no se trata de ser línea dura o línea blanda, sino de cumplir con la Constitución y las leyes, aplicar el derecho internacional y desplegar la diplomacia en favor del interés nacional y el protagonismo internacional de Argentina. ¿Qué es esto de línea blanda, línea dura? Bueno, estuvo motivado en que en algunos medios de comunicación se me calificó como un duro por la cuestión Malvinas. Y bueno, eso dio lugar a ese tuit y de algún modo define mi línea de acción como secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. Es mi impronta. Yo encuadro las acciones que llevo adelante, por supuesto en mis convicciones personales, pero tengo que cumplir con la Constitución, que dice que las Malvinas son argentinas. Tengo que hacer que la Cancillería tenga en esta temática un fuerte despliegue internacional, y es lo que estamos haciendo. Y tengo también que poner un fuerte énfasis en sostener a la cuestión Malvinas como una causa nacional. Así que eso es lo que me define como funcionario, es lo que corresponde que haga todo funcionario, pero en mi caso busco hacerlo con una fuerte impronta de compromiso con el mandato constitucional sobre todo. ¿Qué sería línea blanda en ese esquema de representación de identificación, si se quiere? No, línea blanda es lo que hizo el gobierno de Macri, de dejar pasar un montón de cosas que no hay que dejar pasar. A ver, considero que algunos dicen línea dura, pelearse con el Reino Unido, trenzarse en disputas verbales que después no tienen ningún resultado. Línea blanda es firmar cosas que no están encuadradas en el interés nacional, o decir, bueno, dejémoslo de soberanía por un ratito y nos dedicamos a hacer negocios. No, ni una cosa ni la otra. Ni pelearse con los británicos innecesariamente, ni dejar pasar las cosas que hace el Reino Unido. Lo que nosotros tenemos que hacer es encuadrar nuestro accionar desde el Gobierno Nacional, desde la Cancillería, en una política activa en favor del la efectiva recuperación del ejercicio de soberanía. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso implica hacer política internacional, implica desarrollar política exterior con una diplomacia muy activa, e implica también aumentar los consensos, hacer crecer los consensos internos en torno a esta causa nacional. Y eso es lo que intento hacer.
Guillermo, cuando uno habla con funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo Nacional, encuentra muchas veces que por la apertura, lo diverso de la coalición oficialista, al momento de asignar las áreas, hay como diferencias en el tenor, las formas o las maneras de encarar ciertas políticas o de avanzar en determinados rumbos. ¿Esto pasa en la Cancillería también o hay una cuestión homogénea en torno a Malvinas? No, yo no tengo esa impresión del gobierno que vos expresás. Sí, por supuesto, hay improntas personales, creo que el gobierno del Frente de Todos, como una coalición que tiene una posición abiertamente comprometida con un desarrollo nacional que no tenga que ver con las prácticas neoliberales, ¿no? En eso creo que hay una coincidencia total. Creo que también hay coincidencia respecto de la importancia en lo internacional que la Argentina juega un papel protagónico en el mundo, y es lo que estamos haciendo. Y después pueden haber debates menores, pero no en cuanto a los lineamientos. Yo te diría, nuestra posición es la de un gobierno peronista, tercera posición en lo internacional. Eso no significa neutralidad. Eso significa que buscamos tener posiciones autónomas en los distintos temas, no actuar según presiones internacionales, sino actuar de acuerdo al interés nacional. Vuelvo al inicio ya para ir cerrando. Usted hablaba de lo que nos cuentan en las escuelas cuando se habla de invasiones, ¿no? Han pasado 40 años, hay nuevas generaciones que tienen que enterarse, que conocer la cuestión Malvinas, porque básicamente no estaban vivos en ese entonces. ¿Cuál es el balance que hacen de los procesos de construcción de memoria sobre este tema? Nuestra Secretaría tiene entre sus misiones la de visibilizar la cuestión Malvinas, tanto en la Argentina como en el mundo. Y yo estoy recorriendo mucho las provincias argentinas y viendo distintas realidades. Veo cómo con mucho interés las jóvenes se acercan a la temática, y lo hacen desde distintos lugares. Lo hacen desde la vida escolar, a partir de los programas de enseñanza sobre la cuestión Malvinas, las cuestiones de soberanía, pero también ocurre muy potentemente en las universidades, en donde vemos que hay una floreciente nueva generación de investigadores sobre la cuestión Malvinas y de docentes que incorporan la cuestión Malvinas con mucha potencia en sus programas de estudio. Así que no tengo la menor duda de que Malvinas es una causa de nuestra historia. Es importantísimo el ejercicio de memoria, no solo sobre la guerra, sino sobre la historia larga de Malvinas, pero también Malvinas es una causa de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro. Por eso es tan importante que que se involucren las juventudes en el proceso de conocimiento y sobre todo de compromiso con el sostenimiento de esta causa nacional. Bueno, Guillermo, le agradecemos muchísimo su tiempo. Un gusto hablar con usted. A disposición. Que anden muy bien.